Buenas, continuamos con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy. Hace un ratito no nos acompañaba, lógicamente responsabilidad nuestra. Hoy vamos a conversar con el doctor Amadeo Peralta sobre temas vinculados al quehacer jurídico de la República Dominicana y sobre todo todas estas operaciones, a veces con nombres exóticos, que ha estado desarrollando el Ministerio Público en la República Dominicana, y queremos aprovechar los conocimientos que en materia penal, que es donde es su fuerte, que tiene el doctor César Amadeo Peralta, para que nos ayude a entender qué está pasando en la República Dominicana con el Ministerio Público y con el sistema judicial en sentido general. Buenas noches, doctor. Gracias, un placer para mí. Aprovecho la ocasión para saludar a todo el que haya logrado llegar a sus casas. Ya está hora. Feliz noche. Ya está hora, sí, doctor. Esta hora ya llega. Sabes que a veces cuando tú haces hora para botar el tapón y te sorprende de manera no grata, sí. Porque el pique que pensaste que no ibas a tomar en las horas de espera, lo tomas doble, sí. Pero en cuestión de segundos. Sí. Doctor, bueno, esta semana que recién inicia y la pasada, el país ha sido testigo de por lo menos 3 operaciones importantes que no necesariamente están vinculadas a hechos de corrupción, aunque tenía que ser políticos involucrados en cada uno de esos hechos. Operación Discovery, Operación FM, recientemente la Operación Iguana, que es la última fresquecita, vinculada también a autoridades, aunque no del más alto nivel, pero autoridades al fin, designadas o electas. ¿Cómo va a evaluar, doctor, estas iniciativas del Ministerio Público? Ciertamente, yo inclusive a veces hago una historia breve. El país acaba de salir de lo que se llamaban 20 años de impunidad, donde aquí no se investigaba nada, aquí no se sometía a nadie, aquí no pasaba nada. Y ese estreno del Ministerio Público independiente hasta el día de hoy ha ido mostrando resultados, pero también eso deja al desnudo que en Santiago no habían autoridades, o las autoridades se habían vinculado con el crimen organizado, porque todos esos casos, incluido el caso Discovery, inclusive allá también se está manejando el caso Falcón, todos son casos viejos. Ese es el anterior. Exacto. Todos son casos que vienen de 2 y 3 años atrás. Y los sistemas extorsivos que estaban pasando a través de call center en Santiago, eso no era un secreto para nadie, eso era un secreto solamente para el que vive en la capital, pero en Santiago todo el mundo conocía eso y sabía que eso operaba. Fíjense inclusive que es de los pocos expedientes que tiene cerca de 30 o 35 apresados, que en realidad el Ministerio Público tenía la intención era de apresar como a 60 personas. Hay muchas personas prófugas de ese proceso. Entonces, eso va diciendo que en Santiago no aparecía nadie que le pusiera el cascabel al gato. Las acciones que está llevando a cabo el Ministerio Público deben ser aplaudidas, pero también yo le digo al país, el Ministerio Público sigue necesitando de colaboración, no solamente del gobierno central, también de todas las agencias y de todas las instituciones, incluida la Policía Nacional, para llevar a cabo muchas de las investigaciones, pero también el Ministerio Público sigue necesitando presupuesto, sigue necesitando logística, sigue necesitando inclusive mejores condiciones, no solamente salariales para ese Ministerio Público, sino hasta de seguridad, y muchas veces la seguridad puede incluir hasta la salud de ese miembro del Ministerio Público y de sus familiares, quienes no pueden andar con precariedades para manejar casos tan voluminosos
Un hecho, por ejemplo, que a mucha gente le causó cierta risa, a otros algunos relajos, pero también alguna sorpresa. Fíjense cómo en esa operación Discovery se estaban quemando una cantidad de dólares que no se sabe bien si ahí habían 30 o 40 millones de pesos, pero en dólares, y simplemente quemándolos para que no fueran encontrados como evidencia. Eso tiene que llamar a preocupación al país y a muchas autoridades para que vean cómo esos engranajes delictivos habían obtenido tanto dinero ilícito a través de extorsiones, a través de chantajes, violentando la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, violentando algunos artículos del Código Penal, pero básicamente violentando la ley de lavado de activos, porque todo ese dinero que obtenían provenían de actividades ilícitas. Inmediatamente en las redes sociales inclusive comienzan a circular videos de unos jóvenes bañándose en cuarto, tirándose los dólares por encima, acotado en una cama llena de cuarto. O sea, todo eso le dice al que trabaja, al que se levanta temprano a josear, el que se ha fajado a estudiar, que ahí algo no anda bien y que algo anda muy mal. Entonces, al final de cuentas, ha salido a relucir que para ellos operar en Santiago tenían que tener la participación corrupta de miembros de la policía, pero también de miembros del Ministerio Público, porque eso no podía operar tan callado y con tanto silencio. Pero mencionaste Santiago y me llega a la memoria y quiero saber qué ha ocurrido con esto. Debe hacer cerca de 4 o 5 años que precisamente en Santiago se descubrió una banda que estaba estafando y contrabandeando por aduana, que encontraron dólares, armas, no sé qué otras cosas. Creo que está involucrado un hijo de un legislador, una legisladora. Bueno, hijos de varios funcionarios, si mal no recuerdo, Sí. estaban involucrados. Con esos casos, o con ese caso, ¿qué pasó, doctor? Esos casos, aparte de que cayeron en el olvido, a la mayoría de esos encartados le gestionaron autos de no al lugar. Es un expediente que lo manejaron tratando siempre de buscarle la vuelta, de buscarle una salida, porque, como habías comentado, todos los involucrados en ese proceso eran hijos de funcionarios del anterior gobierno, vinculados inclusive a funcionarios en el ámbito judicial, y al final de cuentas eso lo dejaron enfriar. Pero estas operaciones que están sucediendo ahora, sumadas con otras anteriores, le deja dicho también al gobierno central y a la Procuraduría General de la República que le pongan más atención a Santiago. En Santiago, las operaciones de narcotráfico, las operaciones ilícitas, campean en el día a día, y eso todo el mundo lo sabe. Ayer inclusive yo pasé el día entero en Santiago y la gente te lo dice y la gente comenta la bonanza económica que tiene un joven que no trabaja, que se levanta tarde, y cómo lo obtiene. Precisamente usted acaba de descubrir a algo que se ha bautizado como los chiperos. Bajo todo ese tipo de extorsiones, eso, si no tienen un régimen de consecuencias, si las autoridades dejan de ligarse con esas bandas, no van a descubrir lo que está pasando. Pero también, usted que está viendo este programa, póngale atención a lo siguiente: tiene que tener cuidado, tiene que tener cautela con cuando usted lo agrega a alguien, por ejemplo, en una red social, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, donde usted quiera, y una persona comienza a brindársele, a enamorarlo, a halagarlo sin usted ni siquiera conocerlo. Entonces, ahí comienza el inicio de esa estafa. Eso sigue avanzando cuando te ponen una foto, a un hombre le ponen una foto de una mujer que se ve bonita, comienzan a envolverlo y al ratico la mujer comienza a enviarle fotos desnudas. Pero realmente lo que se persigue es que tú le mandes fotos tuyas desnudas o en otras acciones
y la persona, inclusive, que hace esa actividad, muchas veces te está grabando hasta en un live, te está grabando a través de una videoconferencia, y se han dado situaciones de personas que lo han puesto a sí mismo a quitarse la ropa mientras ellos te están grabando, y de ahí en adelante tú perdiste tu libertad, tú perdiste todo. ¿Por qué? Ahí mismo arrancó la extorsión, ahí mismo llegan las amenazas, ya ellos han indagado sobre ti, ya ellos saben dónde tú trabajas, ellos saben muchas veces dónde tú vives, porque las personas hemos cometido el error de, a través de las redes sociales, divulgar su vida diaria. Entonces, esos estafadores saben si estuviste hace 2 días en tal restaurante, si hace un día estabas en el malecón, quiénes son tus familiares, tus amigos. Te amenazan de una vez con enviarte la foto que ellos tomaron tuya. A veces hasta montaje te hacen. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente tenía miedo y no quería denunciar el acoso, la extorsión y el chantaje, y accedía a transferir cantidades de dinero, las que ellos te pedían 300,000 pesos para no divulgar una foto tuya, y se lo mandaban, y por eso ustedes ven esa bonanza económica. También ellos captaron a mucho público en edad entre 60 y 70 años en los Estados Unidos, en su gran mayoría hombres, también hay mujeres, y a través de ahí transferencias y transferencias, producto de extorsiones. Suerte que el FBI y otras autoridades norteamericanas decidieron intervenir en esas acciones, porque todos sabemos que República Dominicana sigue teniendo precariedades a nivel tecnológico, a nivel económico y hasta a nivel de disposición para investigar de manera profunda los crímenes cibernéticos. Doctor, cuando usted señala que mencionó ahora el FBI, ¿se puede decir que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la DEA y otros organismos internacionales a veces son los que abren los casos que hoy vemos en la República Dominicana? ¿Puede ser esto por debilidad de nuestras autoridades o simplemente por iniciativa de esos cuerpos, organismos internacionales que presionan al Estado dominicano para darle seguimiento a los mismos en la República Dominicana y ver la vinculación entre Estados Unidos y otros países del continente? Yo mencioné una palabra anteriormente. Nosotros acabamos de salir de 20 años de impunidad. Aquí se hacían denuncias, se depositaban querellas, se hacían programas de investigación, y aquí no pasaba nada. A menos que las autoridades norteamericanas básicamente ejercieran algún tipo de presión, hay cosas que no se motorizaban. Fíjate, y te voy a poner un ejemplo con nombre y apellidos. Si en República Dominicana se hubiese intentado realizar lo que le llaman el debido proceso de ley para apresar al diputado Gutiérrez de Santiago, todavía hoy tuviéramos en un debate jurídico de si procede el apresamiento, si procede la extradición, que dónde están las pruebas. Entonces, que la inmunidad, o sea, eso se hubiese convertido en una tortura de 2 meses, de 3 meses, para podérselo llevar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decidieron las autoridades norteamericanas hábilmente? Lo más seguro que así fue que lo hicieron. Hasta lo invitaron a los Estados Unidos, permitieron que ingresara, y allá lo apresaron y se burlaron de nosotros. ¿Por qué se burlaron de nosotros? Porque allá fue simplemente apresarlo en migración y ahí mismo le leen sus derechos y ya es un preso común en los Estados Unidos. Aquí a eso lo hubiesen dado vueltas, que lo hubiesen casi puesto como un héroe. Entonces, si no es por la intervención de la Embajada Americana en muchos casos, incluidos casos de corrupción, aquí nosotros seguiríamos viviendo en la selva. Ese es mi pensar. ¿Y ese caso pudo haber sido tal como usted lo planteó, o por parte de las autoridades también permitieron que él se fuera para evitarse situaciones mayores en términos del manejo político? ¿Se le da eso? Esa fue la mejor salida que se le buscó a ese proceso, que él viajara y allá lo apresaran. Vete, se están esperando.
exacto. Y ahí cerramos todos los capítulos, ahí no tenemos que hablar de eso, ahí no se menciona partido, ahí no se menciona amiguismo, ahí no vamos a analizar si tú hiciste o no hiciste, ni qué prueba tienen los Estados Unidos. O sea, tú llegas allá y responde por lo que está pasando. Pero ese mismo comentario que nosotros hacemos debe llamar a este país a reflexión. Y debe llamarlo porque el tema de la impunidad recurrente se estaba convirtiendo en un peligro. Entonces, había llegado un momento en que el ciudadano aquí había perdido la capacidad de asombro ante los actos de toda índole, no solamente actos de corrupción. Cualquier investigación que involucrara a un político, como que siempre la idea era buscarle la vuelta, porque muchas veces parece que un político está protegido por un manto de impunidad, pero eso era una creencia pasada que ha venido cambiando, estamos cambiando, necesitamos seguir avanzando. Y en ese mismo orden de ideas, yo aprovecho para decirle al país, como dije anteriormente, pero también al gobierno, sigan apoyando las iniciativas del Ministerio Público. El Ministerio Público pudiera llegar a un momento en que no diera abasto a la capacidad investigativa con tantos casos de corrupción que se tienen. Recuerden que la magistrada Miriam Germán mencionó que hace cerca de 3 meses atrás tenían 500 expedientes bajo investigación de corrupción, pero la mayoría de los expedientes de corrupción necesitan de una auditoría, pero una auditoría de la Cámara de Cuentas que muchas veces se tarda, pero también la Cámara de Cuentas a veces no tiene capacidad presupuestaria ni logística ni de personal, y también tienen que contratar a empresas internacionales bajo el auspicio de la Cámara de Cuentas para hacer algunas auditorías, para enviarlas al Ministerio Público, para poder procesar un caso donde esos encartados no tengan la posibilidad de salirse con las suyas. Es un logro para el Ministerio Público también que cada uno de los procesos que ha estado llevando a cabo lo ha llevado con mucho sustento, han logrado medidas de coerción bastante severas, en todos los casos se ha impuesto 1 año de medida de coerción, de prisión preventiva como medida de coerción, lo han declarado complejo, eso duplica los plazos, y también en el transcurso de los recursos de revisión obligatoria, de revisión a petición de la parte, de recursos de apelación, no han podido lograr ni siquiera salir con una medida de coerción más benigna, aún sea la prisión domiciliaria. Doctor, habló de la falta de recursos para el Ministerio Público, que es un aspecto importante. ¿Usted cree que la falta de respuesta, por ejemplo, a denuncias que han hecho ciudadanos sobre vinculación de funcionarios o de compañía de funcionarios actuales de este gobierno, como el caso de la Nueva Victoria, que ha habido una denuncia, que no ha habido progreso, no sabemos nada que ha ocurrido? Que por ejemplo el caso de Autoridad Portuaria, que se habló en un momento y no sabemos qué ha ocurrido, pero el primer caso que se denunció, el plan social de la presidencia, que inclusive se dijo que hasta los discos duros de las computadoras se llevaron. Y parece que también el viento se ha llevado esos casos porque no hemos visto mayor accionar por parte de las autoridades. Ciertamente, cuando la procuradora habla de 500 casos que tienen en carpeta, estoy seguro que ese mismo caso del plan social, que no deja de ser importante, pero frente a otros que te voy a mencionar, a lo mejor pasan a un segundo plano, en los que los otros avanzan. Ahí tenemos un caso mencionado, el de los pulpos eléctricos. Aquí a través de las EDES, aquí se le dio muy duro a las arcas del Estado, con ese tema de sobrevaluaciones.
aquí hay también muchos procesos que a través de la OISOE aún no han salido a la calle. Yo le puedo decir que ese tema del equipamiento y de la remodelación de cerca de 116 hospitales, si ese tema lo abren, yo aseguré en un momento dado que Pagán no salía nunca de la cárcel si solamente decidían procesar el expediente del Hospital Cabral Ibáez y el Hospital Musa de San Pedro de Macorís. Santiago y San Pedro. O sea, con esos dos casos, ahí hay gente que no sale más nunca a la calle. Pues son casos que yo lo he visto, lo conozco, y la sobrevaluación, o sea, son demasiado fuertes. En ese mismo tema del plan social, se denunció públicamente que desaparecieron los discos duros que registraban todas las operaciones, pero eso también sucedió en otras instituciones que no han sido mencionadas. Ahí inclusive le hago un paréntesis a ustedes para decirle, y ahora que recuerdo, ese tema de la transición presidencial, eso es un tema también que deben ponerle atención. 3 meses para una transición presidencial, yo me lo encuentro excesivamente alta y desesperante. Esos 3 meses da para que se haga de todo en una institución del Estado. O sea, válidamente un gobierno, por ejemplo, va a cambiar de administración. ¿Qué impide, me pregunto yo, que eso pueda ser realizado en 45 días, para no decir 30 días, porque es una transición de mando? Entonces, 90 días, eso es lo que da pie a que se desaparezcan evidencias, el que borren disco duro, el que cambien los discos duros, que pase todo lo que ha pasado. De ahí lo último que te diría es, si el Ministerio Público estuviera el doble o el triple del personal investigativo que tiene hoy, el país gozaría de más expedientes contra la corrupción. Las mismas personas, a través de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, las mismas personas que están trabajando con el caso Falcón, con el caso Discovery, el caso FM, el caso Iguana, o sea, son los mismos fiscales, las mismas personas, y no dan abasto. Al igual que cuando se trata de las investigaciones de prevención de la corrupción administrativa, hay un grupo de excelentes miembros del Ministerio Público trabajando, pero son pocos. Se necesita desahogar a ese personal, inclusive para que pueda descansar, para que pueda tener un fin de semana con su familia. Pero al que lo nombran ahora mismo en una de esas direcciones de persecución, se puede olvidar de la familia, porque ahí hay trabajo las 29 horas que tiene el día y los 584 días que tiene el año, porque ya sobrepasan los 365 días. Así es, doctor, con su permiso, vamos a una pausa. Interesante esta denuncia que hace el doctor Amadeo Peralta de decir que la justicia dominicana estuvo secuestrada por casi 20 años, bien fuerte. Pero vamos a seguir con esta interesante entrevista después de la pausa. Conversamos con el doctor Amadeo Peralta. Volvemos en breve.